reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí, reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración. En vida abundante, proclamamos su amor. Estamos aquí, reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración. En vida abundante, proclamamos su amor. Estimado hermano, que el Señor les bendiga. En nuestra escuela dominical del día de hoy estaremos hablando del tema Una guía segura, basada en Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Un tema muy interesante, ¿verdad? Gracias por estarnos sintonizando a través de esta transmisión. Iglesia Nazareno Vida Abundante. Vamos a hacer una oración para poder iniciar y poner en la mano del Señor este tema, que estoy seguro que será de mucha bendición para sus vidas. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día, Señor, porque tu palabra siempre toca nuestros corazones y es puntual, Señor, en todo tiempo. Y en ese tiempo, Señor, Dios Todopoderoso, necesitamos de ti. Todo el tiempo necesitamos de ti, Señor. Encomendamos en tus manos este tema, que seas tú en mí, Señor. Úsame y que pues los hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión, Señor, puedan sentir tu presencia, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía, estimados hermanos, el tema del día de hoy de Escuela Dominical es una guía segura. Les repito, está basado en Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Muy bien, vamos a dar una breve introducción a esto y para esto lo vamos a hacer un poquito diferente. Imaginémonos dos palabras, la palabra barrilete y la palabra árbol. Tengámoslo ahí en mente. Primero, la palabra barrilete. ¿Qué les quiero decir con la palabra barrilete? Imagínense que para estas épocas, casualmente, ¿verdad? Está muy, muy de moda hacer un barrilete y poder volarlo y poder usarlo. Cuando vemos un barrilete, desde que lo vemos, no sé si yo tuve la oportunidad de niño de hacer mis propios barriletes. Lleva varita, lleva papel de china, papel prensa en la colita, y pues lo vamos manejando con el hilo cuando ya pues emprende su vuelo. La situación es de que si se dan cuenta el material es muy liviano para que pueda volar, porque si lo hacemos de un material muy pesado no vuela. Yo lo comprobé, lo hice una vez de prensa, no tenía papel de china y lamentablemente me falló. La cuestión es de que el material adecuado con papel de china, como ya lo conocemos, que es el más común, es un material delicado y muy liviano. Entonces, hay personas que se asemejan a un barrilete. ¿Y por qué habrán personas barrilete, dirán ustedes? ¿Por qué? Porque sus creencias y valores son muy livianas y superficiales.
¿Y por qué livianas y superficiales? Porque son llevadas por cualquier corriente. Así de sencillo. ¿Y a qué me refiero a cualquier corriente? Ideas, religiones, enseñanzas, pensamientos, etcétera. Entonces, todos los cristianos tenemos claro que la religión no es el que cambia al ser humano. Es nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de sus enseñanzas que están ¿en dónde? En la palabra del Señor. No están en otro lugar. El pensamiento también muchas veces nos engaña. Entonces debemos de ser muy cuidadosos porque el pensamiento muchas veces nos engaña. Entonces, la persona barrilete vive confundida y está en un sube y baja de emociones. No sabe a dónde ir o en qué creer. ¿Sí? Por lo que les decía, ¿verdad? Porque son llevados por cualquier corriente, a donde el viento los lleve. ¿Sí? ¿Cuántos hemos escuchado eso? Algunas personas que dicen, a donde me lleve el viento. Pues el Salmos 1:4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Andamos revoloteando como el tamo, ¿verdad? Para aquí y por allá donde vaya el aire. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué creemos. ¿Sí? Estamos muy confundidos. Estamos tan confundidos, ¿por qué? ¿Qué dice la palabra del Señor? Mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de sabiduría. Sabemos que la sabiduría la adquirimos a través de la lectura y el estudio de la palabra del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con las frases bonitas. ¿Por qué? Porque hay frases bonitas, pero son falsas. ¿Sí? Recordemos quién es el engañador. ¿Quién es el engañador? El diablo. Él vino para matar y destruir, y él es engañador, es mentiroso. Entonces, recordemos cómo comenzó esto. En Génesis 3, 4, 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se dan cuenta? Aquí hubo un gran engaño en el Edén. ¿Se recuerdan? Comieron el fruto y ustedes vieron lo que sucedió. Sin duda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo los engañó. Entonces, debemos de tener cuidado con las frases muy bonitas, pero que son falsas. Cuando les dijo, no moriréis, ya me imagino yo cómo se puso Eva, ¿verdad? No voy a morir. Seréis como Dios. Ajá, ¿a quién no le gustaría? Pero sabemos de que no es posible. Ahora bien, tenemos la otra palabra que les dije que es árbol. ¿Árbol por qué? Salmos 1, 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí viene lo más interesante de esto. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a ser como árbol plantado junto a corrientes? ¿Sí? Entonces, porque es bien sencillo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice el 2. Y en su ley medita de día y de noche. El enemigo no lo va a poder engañar. No lo va a poder engañar porque tiene información. ¿Sí? Entonces, debemos estar al pendiente de esto. La palabra del Señor es muy importante en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿en dónde está fundamentada nuestra raíz? ¿En dónde? ¿Como ese árbol? ¿Como ese árbol que ya vimos en el Salmo 1? Y si su respuesta es en la palabra de Dios, entonces seremos como el hombre sabio que describe la palabra de Dios. Que ni un viento, ni una corriente, ni un huracán
lo podrán separar de ese fundamento porque está en la roca que es Cristo Jesús. Ese es el fundamento. O estamos como el barrilete, a donde el viento me lleve y sujetados únicamente por un hilito que en algún momento se puede reventar. ¿Cómo está nuestra vida? Está sujetada por un hilito que en cualquier momento el viento va a venir y se rompe, se revienta y nos lleva por cualquier lugar. Incluso cuando se dan cuenta el barrilete se va, quedan a veces trabados y no solo trabados en unas ramas de árboles o unos alambres del cable de luz y se deterioran, se rompen. Así puede terminar nuestra vida. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra guía esté segura? Mi pregunta es, ¿cómo se siente en este momento? ¿Hay seguridad en su vida? ¿Hay seguridad en sus decisiones? El tiempo de ahora está, así que está como para estar inseguro, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, posiblemente. Pero los cristianos sabemos de que todo esto era necesario que sucediera porque son las señales de que pronto vendrá nuestro Señor Jesús por nosotros. Como la palabra del Señor dice que todo ojo le verá. Esto era necesario. El mismo Jesucristo dijo que nos teníamos que alegrar cuando esto sucediera porque son señales de que Él vendría pronto. ¿Pero dónde encontramos eso? En la palabra del Señor. No lo encontramos en otra filosofía. Eso está en la palabra del Señor. Entonces, vamos a mencionar los 2 puntos siguientes. El primero, debemos afirmarnos en Cristo. Le vuelvo a repetir. Número 1, debemos afirmarnos en Cristo. ¿Sí? Para que nuestra guía sea segura. Es el primer punto. Y nos vamos a basar en Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 7. Y Colosenses capítulo 6 al 7 dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Les repito, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pablo aquí le escribe a los hermanos en Cristo de Colosas. Él estaba consciente de los problemas o situaciones difíciles que podían enfrentar y que estaban expuestos a que su fe flaqueara en un momento. Por lo mismo, porque este mundo es así, lleno de complicaciones. El mismo Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero teníamos que confiar en Él, y porque Él ya venció, ¿sí? Venció al mundo. Nuestra confianza tiene que estar en Él. Nuestra fe no tiene que flaquear en los momentos por muy difíciles que estemos pasando. ¿Por qué? Porque estamos seguros en Él. Y hablando de la fe, me recuerda cuando en mi niñez escuché varias prédicas que nuestro hermano César Ayala impartía. Él en varias ocasiones mencionaba esto, hablando de la fe. Él mencionaba de que nos imagináramos una fuente cayendo y que en esa fuente había una ramita. En esa ramita y esa gran fuente, con gran fuerza cayendo, había un pajarito ahí en esa rama parado. Y él nos decía: ¿qué creen ustedes que pasaba con ese pajarito que estando ahí en esa gran agua, con ese fuerte sonido que podía atemorizar a cualquiera? ¿Qué creen ustedes que hace el pajarito ahí? Estando tan tranquilo ahí, tan confiado que le podría pasar algo. Se lo puede llevar la corriente o qué más podía pasar. La situación es de que, dice él, de repente truena la rama. ¿Y qué pasó con el pajarito? ¿Qué creen ustedes que pasó con el pajarito? Sale volando. ¿Por qué?
porque está seguro de sus alas, que puede volar. Nosotros como cristianos también podemos volar, porque estamos seguros. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra del Señor, porque en esa palabra de Dios tenemos promesas. Bueno, ustedes ven que los colosenses les estaba motivando a los hermanos de Colosas, ¿sí? Porque él estaba consciente de los problemas que podían tener. Él les decía que su fe fuera arraigada y sobreedificada y confirmada, ¿sí? Entonces, en la actualidad también podemos enfrentar situaciones tan dolorosas que nos pueden hacer pensar que no hay solución o salida, ¿sí? Y como viendo que es algo imposible para nosotros. Cuando esto sucede, nos puede pasar lo siguiente. Número 1, nuestras fuerzas se agotan. Número 2, sentimientos negativos. Número 3, estamos confundidos. Número 4, decisiones equivocadas que pueden parecer atractivas. ¿A cuántos de nosotros no hemos pasado por un momento difícil que nuestras fuerzas, nos sentimos que ya no tenemos más fuerzas? Nuestros sentimientos son negativos. Nos sentimos confundidos y no sabemos qué hacer, aunque sí sabemos. Y las decisiones equivocadas se ven muy atractivas. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque nuestra fe puede flaquear. Entonces, si estos cuatro puntos que acabo de mencionar nos suceden, estamos inclinados a alejarnos de Dios. Si le ponemos mucha atención a esto, estamos inclinados a alejarnos de Dios y a dejarnos llevar por cualquier viento, ¿sí? Como el barrilete. Pero el riesgo es que nos destruya. El riesgo es que terminemos mal. Entonces, sabemos que Dios está con nosotros, Él lo prometió. Entonces estamos vulnerables, estamos expuestos a que cualquier cosa venga y nos pueda engañar. Pero en esos momentos de incertidumbre es cuando más debemos de ser fieles a Dios. Pero eso requiere de una convicción inmutable. ¿Cuántos tenemos esa convicción de que Dios está con nosotros y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, como lo escribe el mismo Pablo? Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, como les decía, estamos tan propensos en creer que si una piedra o un pedazo de palo resuelve nuestra situación, lo creemos y somos engañados. Los famosos amuletos. Nos lo venden, la gente nos engaña, invertimos a veces dinero, muchas veces gastamos nuestros recursos cuando sabemos que nuestra confianza está en Dios. Por eso se llama fe. La fe sabemos qué es. La fe es creer, en palabras sencillas, es creer, pero no vemos. No lo vemos con estos ojos, pero nuestro espíritu está seguro que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra, yo ya lo leí. Si yo no lo he leído, ahí está el problema. Ahí está el problema porque yo no he leído. Entonces es necesario que leamos para que ninguna persona, ninguna filosofía, ninguna idea, ningún pensamiento me engañe. Pero sabemos muy bien que muchas veces nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes que están ahí queriéndome hacer caer, ¿sí? Por eso Pablo describe a los colosenses en el versículo 7 y los motiva a estar, ¿qué? Arraigados y sobreedificados en Dios. Y en esos momentos es cuando la fe es importante para la perseverancia. Recuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible.
Yo estoy muy agradecido porque Dios ha sido fiel conmigo, Él ha sido fiel con mi familia. Y a pesar de todo esto, que no solo soy yo el que estoy pasando, quizás esa situación difícil por esta pandemia, ¿sí? Es como, me decía un hermano en estos días, es como ver a lo invisible. Pero estoy seguro que Dios está conmigo y con mi familia. Y que sus promesas sí, yo les puedo decir con toda convicción que sus promesas sí son ciertas, porque se están cumpliendo en mi casa, en mi hogar. Ni un plato de comida ha hecho falta en mi casa. Hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. Y la seguiremos viendo. Pero para eso nuestra fe no tiene que decaer, porque podemos ser engañados y podemos incluso decir, yo ya no quiero ser cristiano. ¿Por qué? Porque dejamos de creer. Marcos Barrientos decía, ¿estás así porque creíste o porque dejaste de creer? ¿Y cómo así dirán ustedes? ¿Estás así porque creíste? ¿Sí? Creíste en Dios y estás bien. Pero si estás mal, ¿por qué dejaste de creer? No dejemos de creer en Dios. Recordemos cómo Jesús, lo que describe la palabra, que cuando Jesús caminaba sobre el mar, los discípulos se asustaron porque pensaban que era un fantasma. Pero cuando se estaba acercando, aún Pedro no lo creía. Y le dijo, maestro, si eres tú, llámame que vaya contigo. Y entonces vino Jesús y le dijo que fuera. Pedro se bajó en la barca y puso sus pies. Yo me imagino él colocando sus pies en el agua. Y cuando se vio en el agua, empezó a caminar, a dar pasitos de bebé, me imagino. Pero cuando vio a su alrededor que esa gran tormenta estaba ahí, ese mar grande, inmenso, quizás no sé si había neblina, no sé qué otras cosas él pudo haber visto que lo atemorizaron, perdió su mirada de Jesús y se hundió. Cuando se hundió, le dijo, sálvame, sálvame. Viene Jesús, toma con su mano, lo levanta y lo salva. Pero le dice esto, en Mateo 14:31, dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces nos pasa a nosotros esto. Nuestra fe va mermando, mermando y mermando. Y empezamos a dudar y hemos leído. Pero muchas veces no analizamos lo que estamos leyendo. No meditamos lo que estamos leyendo porque lo hacemos solo por cumplir. Por eso les decía que la religión no nos va a salvar. La religión no va a salvar a nadie. Simple y sencillamente es que esa lectura sea viva en mí. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Y se va a cumplir si yo permito que así sea. Entonces, debemos resistir la tentación de dudar de los planes de Dios para nuestras vidas y cuidar de no dejarnos engañar por falsas doctrinas. Debemos resistir la tentación de no dudar. No lo hagamos. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque Dios nunca ha fallado. Nunca ha llegado tarde. Él nunca nos ha desamparado. Él lo prometió. Él lo prometió. Resistamos, hermanos. Por eso Dios le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente. Pero ¿qué le dijo antes? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que medita de día y de noche. ¿Sí? Y entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Leíamos en el Salmo también. Dice que bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, sino que dice también su delicia está, ¿en dónde? ¿Sí? En meditar la palabra de Dios de día y de noche. Y nos compara como un árbol plantado junto a aguas. ¿Sí? Y al final dice, y todo lo que hace prosperará. Todo. ¿Por qué? Porque donde hay un hijo de Dios con fe,
todo es próspero. ¿Sí? Donde hay un hijo de Dios hay bendición. Porque Dios tiene planes y tiene muy buenos planes para sus hijos. ¿Sí? Número 2. Protejámonos de falsedades. ¿Sí? Protejámonos de falsedades. Pablo le decía en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Repito, Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Al referirse a filosofías, que son razones expuestas por un pensador, se refería a cuál es la fuente de ese pensamiento. ¿Sí? ¿Qué fuente estamos buscando nosotros? ¿Cuál es nuestra fuente? ¿Sí? Tenemos que tener cuidado, porque tenemos que buscar si tiene un sentido espiritual. Dios, como les digo, Dios no se equivoca. Dios nunca ha fallado. Y su palabra es perfecta. Ahí está todo. Si ustedes se dan cuenta, ahí está todo. Todo. Pero muchas veces nosotros no lo hemos leído. Y por eso es que muchas veces nos dejamos engañar. O bien descuidamos nuestra vida espiritual y nos ocupamos y nos afanamos tanto. ¿Sí? Caemos en eso, en ese engaño que el enemigo quiere que caigamos. El ejemplo de algunas filosofías falsas, ¿verdad?, son las siguientes. El aborto es lo más conveniente. ¿Lo hemos escuchado o no? El aborto es lo más conveniente. La separación matrimonial traerá cosas buenas. No hay salida de la depresión y la ansiedad. Muy interesante, ¿verdad? En el caso de los jóvenes, la marihuana es natural. Si todos lo hacen, yo también. Mi nacimiento fue un error. La vida no vale nada, no vale la pena. Las relaciones sexuales antes de casarme no dañan a nadie. Nadie lo sabrá. Nadie me ama. Qué pensamientos esos más erróneos, ¿verdad? Qué pensamientos muy falsos. Sabemos bien, por ejemplo, lo que dice aquí, mi nacimiento fue un error. No. Todo lo que sucede acá, la hoja de un árbol no se cae si no es su voluntad. Estamos bajo los planes de Dios. La vida no vale nada, la pena. La palabra de Dios dice que mientras hay vida, hay esperanza. Tenemos esperanza aún. El otro pensamiento que dice las relaciones sexuales antes de casarme no dañan a nadie. Sabemos que las relaciones sexuales antes de casarme tienen un nombre y se llaman fornicación. ¿Y qué es eso? Es un pecado. Y eso no lo encontramos en la palabra del Señor. Pero muchas veces no lo hemos leído o se nos olvida, ¿verdad? Nadie lo sabrá. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, dice la palabra del Señor. Y el último dice, nadie me ama. ¿Cómo que nadie te ama? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está todo en la palabra del Señor. Todo está en la palabra del Señor. Las filosofías equivocadas pueden causar daño hasta la muerte. Lo mejor es evitarlas desde el principio. Tratemos de evitar que estos pensamientos que yo les acabo de mencionar, que tal vez incluso algunos, me atrevo a decir, quizás no tan así como se los dije, algunos son utilizados lamentablemente para publicidad. Lamentablemente en la publicidad se cuelan tantas cosas y nuestro subconsciente o conscientemente ahora
Ya no hablemos de subconsciente porque ahora las cosas ya son a conciencia y antes se hablaba que el subconsciente, que el mensaje subliminal, pero ahora en día pues son más directos. Entonces va a depender de nosotros, la verdad va a depender de nosotros. Esto es algo personal. Muchas veces buscamos culpables cuando la culpa es mía. Mía, ¿por qué? Porque para empezar, no puse las cosas en las manos del Señor. Para empezar, ¿sí? Debemos de poner nuestros planes en las manos del Señor. Todo lo que hacemos, recuérdense que somos hijos de Dios y estamos en sus manos. Estamos en sus manos. Y todo lo que sucede, como está escrito en su palabra, a los hijos de Dios, todo les ayuda para bien. Todo. Primera Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Repito, Primera Tesalonicenses 5:21 dice, examinarlo todo, retened lo bueno. Pero pareciera ser que muchas veces no lo examinamos. No examinamos, no nos detenemos un breve minuto muchas veces a examinar lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos muchas veces, o lo que vemos a nuestro alrededor. Porque no queremos vivir bajo la voluntad de Dios. Debemos retener lo bueno. Porque no todo es malo. Por eso les digo aquí, no todo es malo por lo que dice Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado en no caer en esto. Porque la palabra del Señor dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Es pecado. Simple y sencillamente así. Y lamentablemente, el enemigo conoce qué cosas nos atraen. Por ejemplo, qué cosas anhelamos más o cuáles nos hacen más falta. ¿Qué ideas nos pueden parecer más interesantes? Y así, con esto, diseña la posible trampa de mentira. Y caemos algunos de nosotros en esa trampa. El diablo es engañador. El diablo ha sido mentiroso desde el principio, por eso leímos Génesis, si se dieron cuenta. Y ustedes ya saben y conocen, la mayoría conocemos esa historia y cómo terminó. ¿Cómo queremos nosotros que termine nuestra vida? Algún proverbio por ahí dice que es mejor el fin del negocio. En otra versión dice que es mejor el fin del negocio. ¿Cómo termina nuestra vida? Se refiere a eso, que es mejor cómo termina nuestra vida. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo queremos terminar? Hay muchos ejemplos en la palabra del Señor con respecto a esto. Tengamos cuidado porque el enemigo es engañador. Él vino a matar, a destruir y quiere destruir a su pueblo porque sabe que su tiempo se le está terminando. Va a depender de nosotros, si nosotros con esas filosofías, con esos pensamientos, ¿sí?, que son mundanos muchas veces, que son mundanos y que tienen un propósito, pero a veces ese propósito no es muy bueno, porque miren lo que piensan con el aborto. Y muchos opinan que eso está bien. Nosotros como cristianos sabemos de que no es así. No es así. Solo a Dios le pertenece la vida. Nosotros no somos quienes para decidir quién vive y quién no. Sabemos, tenemos claro eso. Entre otras cosas que la palabra del Señor nos describe. Hermanos, permanezcamos en la fe, así como Abraham. Abraham creyó y tuvo fe. Y si se dan cuenta, él ya no pudo ver todo lo que sucedió después. Ya no pudo ver como el pueblo de Israel
ahora en día es una gran nación. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso está escrito en su palabra. No es una filosofía cualquiera. No es un pensamiento cualquiera que a alguien se le ocurrió. No. Ese es un plan perfecto de Dios porque Dios no miente. La palabra del Señor es verdad, viva y eficaz. El mismo Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No dejemos de creer, hermanos, y no nos dejemos llevar por pensamientos que no vienen de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios diseñó un plan perfecto para poder vivir bien. ¿Por qué? Porque Él sabía que íbamos a tener dificultades. Y ahí está el manual para que no nos perdamos y no nos confundamos. Pero muchas veces preferimos confundirnos. Y no digo que quizás esté mal, pero podemos evitarlo desde un inicio, no siguiendo sus pensamientos. Y aunque no querramos, el mundo está invadido por todo ese montón de pensamientos, por todo ese montón de ideas y que inconscientemente muchas veces las captamos. Recordemos que para Dios no hay nada que lo pueda sorprender, nada. Nada que Dios no entienda, no hay nada que Dios no entienda, no hay nada que Él no pueda solucionar, no lo hay. Si atesoramos su palabra y sus promesas en nuestro corazón, nunca caeremos en las trampas y mentiras que el enemigo diseña, nunca. La palabra del Señor dice, todo pasará, todo, el mundo y todo esto va a pasar, pero su palabra no va a pasar, no va a pasar, porque Él es real, es un Dios real. Hermano, no se suelte de la mano de Dios. Y como dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios está esperando a que ustedes, a que yo, a que todos nosotros nos humillemos delante de Él, y que podamos en esa oración clamarle y ser honestos con Él y ser sinceros con Él. Él quiere escucharnos, Él quiere ayudarnos en los momentos por muy difíciles que estemos pasando. No nos confundamos, hermanos. Busquemos a Dios primero, antes que cualquier cosa. Si tenemos alguna duda, en oración, orémosle a Él, pongamos en oración como familia, como joven, como señorita, todo lo que nos esté pasando. Niño o niña, no importa. Aquí no hay edades para esto. Todo lo que nosotros estemos pensando, que mis pensamientos los pongamos en las manos del Señor. Mis proyectos los pongamos en las manos del Señor. Y lo que está sucediendo, recuérdense, estamos en las manos del Señor y Él lo sabe todo lo sabe, Él es sabio. Entonces, mis estimados hermanos, la motivación es que no nos dejemos llevar en algún momento de vulnerabilidad, de nuestras vidas. Estamos expuestos a fallar. Pero si nos agarramos de la mano del Señor, porque está escrito, te sostendré con la diestra de mi justicia. Está escrito en Isaías. Y es una promesa para todo aquel que la quiera. Así que Dios está con nosotros, estimados hermanos. No nos dejemos llevar por corrientes de vientos y huracanes. Como ya les mencioné al principio, no seamos como el barrilete. Seamos como ese árbol plantado junto a aguas. Seamos como ese árbol y que nuestras raíces estén muy profundas en esa roca que es Jesucristo, nuestro Señor. Y seamos como el sabio que construyó su casa sobre la roca. Inculquémosle a nuestros hijos. No nos cansemos, ¿sí? No nos cansemos de hacerlo.
Porque la palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Hay tantos principios, tantos valores, tantas cosas que podemos encontrar en la palabra del Señor que son de mucha ayuda para nuestra vida cotidiana. Y nos las estamos perdiendo porque estamos sumergidos en esa desmotivación, en ese desánimo, en esa tristeza. Y no es malo, pero esas tristezas, ese desánimo, esa desmotivación, yo le invito, estimado hermano, que la ponga en las manos del Señor y pidámosle fe al Señor. Así como dice Santiago, si nos falta sabiduría, pidámosela a Dios, pero el consejo de la abuela es a Dios orando y con el mazo dando. Así que debemos practicar poner en práctica también la palabra del Señor, no solo de leerla. Así que vendrán fuertes tempestades, pero si estamos con el Señor Jesucristo, estamos seguros en Él. Yo le invito allí donde está, a que se tome un momento, a que nos tomemos, más bien dicho, un momento para orar, para clamarle al Señor y agradecerle por su palabra, porque siempre es fiel. Oremos. Amante Padre, en este hermoso día te damos gracias porque tú siempre, Señor, llegas justo a tiempo. Muchas veces nuestros pensamientos no son tus pensamientos, Señor. Nuestro pensamiento es muy limitado, pero tú eres un Dios grande, un Dios fuerte. Ese Dios que hizo que su pueblo pasara por ese mar en seco. Señor, eres un Dios increíble, eres un Dios maravilloso. Y en tu palabra podemos, Señor, gozarnos, podemos hallar paz. Estas palabras os he escrito para que en mí tengáis paz, dijo tu Hijo Jesucristo. Porque esa paz no la doy como el mundo la da, está escrito, Señor. Pero muchas veces preferimos buscar pensamientos que nos confunden más de lo que ya estamos. Ayúdanos, por favor, Señor, porque también nuestro adversario, el diablo, quiere destruirnos, quiere vernos mal, Señor. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, Padre? Ayúdanos, Señor, danos fuerzas, por favor. Aumenta esas fuerzas y protégenos de todas esas corrientes que nos quieren confundir, Señor. Yo no quiero ser como un barrilete, no quiero ser como ese tamo que menciona el Salmo, a donde el viento me lleve. ¿Por qué? Porque no es el viento el que me lleva a mí, el que me guía, y esa guía segura eres tú, Señor. Tú eres mi guía segura, y a donde voy, Señor, estoy seguro porque voy contigo, Señor. Por favor, te suplico por cada familia, Señor, de esta iglesia amada, Vida Abundante. Te suplico, Señor, por cada niño, por cada matrimonio, Señor, por cada adulto mayor, por cada uno, Señor. Así también, Señor, por todo este mundo, Señor, que te necesita, Señor. Yo estoy consciente personalmente, Señor, que mi familia y yo te necesitamos cada minuto, cada segundo de nuestra vida, Señor. Como está escrito que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Yo estoy consciente de ello. Que mis hermanos, Señor, que todos estemos conscientes de esa necesidad de ti cada día y que podamos buscarte a través de la oración, porque cuando oramos, cosas maravillosas suceden, Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Donde está tu Espíritu Santo, hay libertad, Señor. Y en este día, Señor, que podamos, Señor, poner esas preocupaciones, esa confusión que quizás está ahí, que la podamos poner en tus manos, Señor, para que tú la puedas aclarar a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, Dios, y sé propicio a esas necesidades, Señor, que hay en nuestras vidas, no solo financieras o económicas, sino que también espirituales, Señor, para que podamos nosotros tener esa pasión, para que despertemos esa pasión de buscarte cada vez más en medio de esa dificultad tan difícil, en medio de las enfermedades, Señor. Porque tú eres vida, Señor, y vida eterna. En tu nombre
Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor le siga bendiciendo, estimado hermano. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración.